Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer conversatorio de Empresas Basmédica sobre el impacto que la reforma de salud va a tener, que está contenida en la nueva propuesta constitucional. Hoy vamos a revisar con mayor detalle algunos aspectos que van a afectar tanto a nuestros pacientes como al personal de salud y el equipo de salud completo que va a tener impacto en la atención clínica. Os los voy a dejar con Fresia Soltov, quien es nuestra moderadora del día de hoy. Ella es periodista de CNN y nos va a acompañar durante este conversatorio. Gracias, doctora. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Muchas gracias a la doctora Carolina Senjo, directora médica de Clínica Dávila, y a todos los presentes, a quienes nos acompañan en esta ocasión, para lo que ya decía la doctora Senjo, la Constitución y la reforma, implicancias para pacientes y personal de salud, en este conversatorio, en un ciclo que hemos tenido precisamente para que se vayan dando a conocer aspectos de la actual Constitución en materia de salud y también en la propuesta de la nueva Constitución. Y para eso tenemos invitados. Les pedimos a todos, a los invitados, a quienes están en el auditorio también, a apagar sus celulares, a silenciarlos para que sean parte de una entretenida y enriquecedora conversación, ojalá. Vamos a comenzar saludando en primer lugar a Manuel Inostroza, que está a mi lado. Muy bienvenido, Manuel, médico de la Universidad de Chile y máster de Salud Pública, con mención en Financiamiento y Gestión de la Universidad Johns Hopkins. Posee vasta experiencia en el sector de salud, fue superintendente de salud precisamente, y en el ámbito académico, entre otras varias ocupaciones que ha tenido Manuel, se ha desempeñado como director del campus clínicos, director del Magíster de Salud Pública, presidente del Consejo Académico y consultor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, consultor en la Organización Panamericana de Salud. Actualmente es secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud. Bienvenido, Manuel Inostroza. Muchas gracias, Grecia. Y también saludamos a Pedro Barría. Bienvenido, abogado de la Universidad de Chile con estudios doctorales en Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, con especialización en Psicología Política. Por décadas, también Pedro Barría ha sido defensor en tribunales de los derechos de pacientes y de usuarios de ISAPRES y de seguros de salud. Él, por lo demás, Pedro Barría, fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio propuesta de universidades del régimen jurídico para el sistema de salud privado, convocada por la expresidenta Michelle Bachelet en abril del año 2014, que entregó también su informe final en octubre del mismo año. Pedro Barría, autor del libro Democracia Terapéutica, pacientes protagonistas de una medicina integral, biopsicosocial, en el que sostiene que la medicina no debería ser monopolio de los médicos, sino preocupación de pacientes, sus familias y la sociedad completa. Bienvenido. Muchas gracias. Y finalmente Francisca Crispi, nuestra tercera invitada, a quien saludamos, Francisca, también médico de la Universidad de Chile, máster en Salud, Población y Sociedad de London School of Economics, y cuenta con un diploma de participación comunitaria en atención primaria de la Universidad de Chile y un diploma en Historia de Salud y de las Ciencias Biomédicas, otorgado por la Facultad de Odontología de la misma Casa de Estudios. Además, Francisca Crispi es presidenta del Colegio Médico Regional de Santiago, fundadora y primera presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico a nivel nacional. Académica de la Escuela de Salud Pública también de la Universidad de Chile. Vasta trayectoria de nuestros tres invitados. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y a ustedes también, a quienes nos acompañan esta tarde. Vamos a empezar y les vamos a ir invitando para realizar preguntas. Algunas ya las tenemos acá, que nos han llegado en estos días con el llamado y a propósito del conversatorio de esta tarde. Hay una pregunta que le vamos a hacer a los tres que están presentes, que tiene que ver con algunos aspectos de la salud en nuestro país, ¿no? Más allá de las encuestas, del rol de la salud pública, del rol de la salud privada. Además, en tiempos de pandemia, en una crisis sanitaria, los sondeos de opinión pública indican que los mayores problemas del sistema de salud pública son las listas de espera. Dicen, bueno, estos estudios, que la falta de atención oportuna, la falta de médicos especialistas y tecnologías en el sector
son algunos quizás de los grandes problemas, ¿no?, en nuestro país por lo menos. ¿Estiman ustedes que las señales que ha dado el gobierno sobre esta materia y en estos días es una reforma a la salud, se hace cargo de estas inquietudes? Partamos por esta pregunta por el orden de presentación y luego vamos cambiando y variando. Mira, yo creo que no, porque el planteamiento hasta ahora ha sido un poco confuso. Desde el discurso del presidente y de la ministra, que han planteado una reforma de salud con la creación de un fondo único de salud, se ha sumado también la postura del director de FONASA, que ha agregado que junto con la creación del fondo único de salud se eliminaría la modalidad libre elección, en un discurso del 23 de mayo. Sin embargo, recientemente, en una entrevista que dio en el Mercurio el día domingo, el 10 de julio, se desdice y ahora dice, razonablemente, y creo que ojalá esa sea la postura definitiva, es que no se va a eliminar la libre elección. ¿Y por qué hago que resulta confuso? Porque si nosotros, en el marco de la creación de un fondo único de salud, eliminamos el sistema ISAPRE, estaríamos sobrecargando con 3.300.000 personas el sistema público de salud. Y si además decimos que vamos a eliminar la libre elección, no estamos permitiendo que el sector privado, a través del FONASA y los convenios que tiene el FONASA con los prestadores privados, pueda ayudar a eliminar el problema de las listas de espera, que hoy día agobia, como tú muy bien dices, a más de 2 millones en consulta y más de 303.000 personas o 30.000 personas en cirugía. Entonces, yo esperaría que la reforma que se plantee buscar una mayor complementariedad del mundo público-privado en el mundo de la prestación, porque ahí es donde el sector público está demostrando, a pesar de todos los recursos que le hemos metido en estos últimos años, que no es capaz todavía de cubrir toda la demanda que la población del sector público necesita para atender sus problemas de salud y que se requiere del sector privado, complementando y mejorando la libre elección, buscando mejores regulaciones, pero potenciando esa relación. Entonces, cuando se plantean estas posibilidades de eliminar la MLE y no necesariamente hacer las reformas al sistema público para que mejore la capacidad de respuesta ante las listas de espera, a uno le entran dudas muy serias, y por eso que yo creo que mucha gente se preocupa, de que cómo van a atender con más gente la misma cantidad de prestaciones, si ya con las que hay no somos capaces de resolver los problemas de salud. Pedro Garría, después de terminar de esta ronda de preguntas, y algo que es bien importante sería conocer la visión de cada uno de ustedes de este transitar de un proyecto de constitución en materia de salud. Así que para conocer eso, preparen un par de minutos cada uno y para conocer la visión de cada uno de cómo ha sido este transitar. Pedro Garría, respecto a las listas de espera. Sí, yo diría que este gobierno ha incurrido, igual que todos los gobiernos, en una falencia básica, que es la falta absoluta de consideración de los pacientes en todas las reformas que se realizan. Si no hubiera pacientes, no habría médicos, si no hubiera enfermedades, no habría medicina. Entonces, cuando se dice en el discurso que los pacientes y su familia están en el centro, yo creo que es un discurso, no es realmente algo sentido y no es realmente algo aplicado. La Constitución nueva, propuesta, sí, coloca en el centro a los pacientes de los pueblos originarios, porque respeta sus medicinas ancestrales, sus tratamientos, pero solo menciona a los pacientes de los pueblos originarios y las medicinas ancestrales. Hay un tema que es sumamente importante, que yo veo, que aparte de lo que el doctor Inostroza señaló, que es que cuando esta reforma va a provocar efectos nocivos, que yo llamo efectos colaterales. Y yo creo que no es porque los constituyentes sean malos. Yo creo que es porque ellos no estudiaron el tema y no se plantearon estos efectos colaterales. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando un médico receta un medicamento, el medicamento lo receta porque hace un balance entre el beneficio para el paciente y los efectos colaterales. Si los efectos colaterales son superiores al beneficio, no lo receta. Y aquí, por ejemplo, ¿qué efectos colaterales se producen? Que la aplicación de un sistema nacional de salud en la forma precipitada que está, porque le dan 1 año y medio al presidente para presentar el proyecto, 2 años al Congreso para estudiarlo,
En esa forma, el sistema no resuelve nada. ¿Qué se va a hacer para suplir las especialidades médicas? Porque no podemos pensar solo en la región metropolitana, No, claro. ni en Valparaíso, ni en Concepción, ni en Antofagasta. ¿Qué se va a hacer para que el país tenga en todas las regiones los especialistas que necesita? Para que la atención primaria sea efectivamente el centro de la reforma. Especialistas Si eso no se resuelve antes, lo único que va a ocurrir van a ser mayor demanda y mayor insatisfacción. Especialistas en regiones que siempre ha sido, o por lo menos en el último tiempo, escaso. Francisca, aquí. Primero, yo creo que hay que diferenciar lo que es la propuesta de reforma del gobierno a lo que es la propuesta constitucional, que entiendo que lo vamos a hablar en la siguiente pregunta. Sí, en la segunda fase. Porque creo que son distintos temas y tenemos que diferenciarlos desde el principio. Con respecto a la propuesta de reforma de gobierno, yo creo que hasta ahora el gobierno ha sido bien respetuoso de no avanzar demasiado en la propuesta de reforma, porque obviamente es distinto qué va a pasar si es que en septiembre se aprueba la nueva constitución o si es que se rechaza la nueva constitución. Y también creo que es importante que no mezclemos ambos procesos. Ahora, hoy día estamos teniendo una discusión de país en los cuales estamos viendo el país que definimos y quizás el mezclar una reforma de la salud desde el Ministerio de Salud con esa discusión constitucional puede no ser lo apropiado. Y eso también lo vamos a ir aclarando porque en caso de que se aprobase habría un plazo de tiempo de 2 años que le correspondería al actual gobierno también hacer Claro, al eso o ir Ejecutivo. aprobando algunas líneas. Pero sí, yo creo que la propuesta de reforma, que es una propuesta finalmente de unificación de un seguro nacional de salud, un sistema nacional de salud, sí apunta a reducir esas listas de esperas que son uno de los problemas más importantes del sector público el día de hoy. Yo diría que es la lista de espera y también el colapso de las urgencias públicas. Y ese problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que en pandemia empeora, tiene que ver con un financiamiento que es insuficiente para el sistema público, con una selección de pacientes que son riesgosos, que son añosos, y que con el modelo actual en el cual dividimos a la gente entre la gente que tiene mayores recursos, tiene menos enfermedades, y la que no tiene recursos y tiene más enfermedades, con un financiamiento insuficiente y también condiciones laborales que son insuficientes en el grupo público, claramente vamos a generar un desbalance que nos lleva a generar las listas de espera. Por otro lado, tenemos el sistema privado, que también tiene sus limitaciones, y creo que tenemos que decirlo, porque en esta discusión lo más importante yo creo que nos encontremos en que todos queremos mejorar el sistema de salud, y en eso tenemos que poner todas las limitaciones de ambos sistemas sobre la mesa. El sistema privado también tiene limitaciones. Hemos visto, a mí me avergüenza realmente cómo la ISAPRE Colmena ha estado amenazando con denunciar a sus pacientes, finalmente judicializar a sus pacientes por que pusieron un recurso por el alza de planes, que es algo perfectamente que uno entiende que es dentro de los derechos de los pacientes el alegar contra el alza de planes, y lo han estado denunciando. También las ISAPRES muchas veces rechazan las licencias médicas, tienen una cautividad de sus afiliados muy grande, y así suma y sigue muchísimas limitaciones que también para los trabajadores de la salud son problemáticas. Y frente a eso, una reforma de salud yo creo que es fundamental para poder hacernos cargo de problemas como la lista de espera y problemas como los que voy enunciando. Vamos a ir hablando también de eso y de lo que ha pasado en los últimos días con ese tipo de casos. Ahora, en un par de minutos, 2 minutos y medio para cada uno de ustedes, este transitar de un proyecto constitucional y con un plebiscito de salida que tenemos todos la responsabilidad ahora de saber de qué se trata, y ahora estamos hablando de salud. Manuel Inostroza. A ver, mira, yo de las cosas buenas que rescato del nuevo texto constitucional, partiendo por lo positivo, tiene que ver con la definición de un derecho a la salud mucho más explícito y claro desde la perspectiva social, del derecho humano a la salud, me parece impecable. En segundo, la actualización y modernización de los conceptos de salud pública que hablan desde partir por la promoción, prevención, pasando incluso hasta por cuidados paliativos, me parece también muy interesante. La perspectiva de incorporación de los determinantes sociales en salud, que por cierto no estaban en la Constitución del 80, porque son aproximaciones conceptuales modernas de la salud pública. Y finalmente el cambio de modelo de atención, que parte de la base de la atención primaria, que si está en la Constitución sería obligatorio no solo para el sector público, sino que también para el sector privado prestador. Me parecen cosas que son cruciales y dignas de rescatar. Ahora, dicho eso,
Creo que el proyecto de constitución pecó de lo que se pecó en muchos aspectos, que es que aprovechando la mayoría circunstancial y política de la convención, se quiso generar un sistema nacional de salud que terminó abortando. ¿Por qué digo un sistema nacional que terminó abortando? Porque los sistemas nacionales de salud, que no es la recomendación de que queden modelos específicos en las constituciones, se quiso proyectar con la eliminación de seguros privados, inciso que fue rechazado finalmente, y se quiso aprobar también con solo incorporar a los prestadores privados sin fines de lucro, que también fue rechazado. Pero quedó el título de un sistema nacional de salud y por lo tanto quedan las interpretaciones de la actual Constitución que debieran ir en esa dirección. Y me quedo con eso, con la interpretación que hace Fernando Atria, uno de los que se considera padre del nuevo proceso constituyente, ¿no? En donde él dice que la interpretación correcta del texto constitucional actual es que debiéramos propender ahí a un sistema nacional de salud público y estatal y que no permita la participación de actores privados en el aseguramiento, por cierto que no, dice Atria, y bueno, fija o condiciona la participación de los prestadores públicos privados a esta condición de concepto público. Ahora, mi interpretación, y probablemente aquí tenemos un distinguido abogado, y ya estamos en el... y con esto termino, tiene que ver donde que es mucho más abierta la interpretación. Lo público en el derecho constitucional no es exclusivamente estatal. Si ellos quisieran que el sistema habría sido solo público, debieran haber dicho un sistema estatal de salud. Pero como no lo dice, en mi opinión, se podría enviar un proyecto de ley para incorporar actores privados de seguridad social y junto con prestadores privados tener un sistema de multiseguro como existe en muchos países desarrollados como Holanda, Bélgica, Alemania, en fin, donde estos sistemas de seguridad gozan de muy buen prestigio a nivel de la población. Gracias, Manuel. Pedro Barrio. Sí, yo no voy a repetir lo que dice Manuel, porque estoy de acuerdo en los avances que él indica respecto a la Constitución. A mí lo que me preocupa es la implementación. Yo escribí un artículo que dice que este proyecto tiene avances teóricos y retrocesos prácticos. Y los retrocesos prácticos son los siguientes. Imagínense 14.800.000 beneficiarios de FONASA que de golpe reciben casi 3.500.000 beneficiarios de ISAPRE con el 7%. De cada 7% hay que contar un tercio que se ocupa en licencias médicas. Eso puede provocar que el per cápita del nuevo sistema sea inferior al per cápita que tenían los beneficiarios de FONASA. ¿Qué pasa con los beneficiarios de FONASA y los beneficiarios de ISAPRE que estaban gozando de una serie de derechos en su sistema? Por ejemplo, los beneficiarios de ISAPRE que tenían hospitalización domiciliaria por una sentencia judicial, que tenían medicamentos que no estaban en la canasta GES y que no estaban en la ley Ricardo Soto por sentencia judicial. Los beneficiarios de FONASA que recibían tratamientos que sus hospitales no daban. Esa gente, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, ¿el Sistema Nacional de Salud les va a asegurar eso o se los va a quitar? Si se los quita, se viola un principio de la reforma, que es progresividad. En materia de derechos humanos solo se puede avanzar y no se puede retroceder. Y muchos de esos pacientes, si los tribunales chilenos no los apoyan, van a ir a la Corte Interamericana de Costa Rica a reclamar por la violación del Estado chileno de su obligación de respetar el principio de progresividad. Segundo punto, y con esto termino. Los afiliados de ISAPRE han hecho un aporte al sistema de salud chileno. ¿Por qué? Porque ellos se han hecho cargo de sus propios gastos de salud, permitiendo que el Estado pueda destinar fondos a las personas más vulnerables y más necesitadas de salud. Entonces, cuando una persona ha estado gastando por decisión propia 400, 500 mil pesos en su familia y llega un momento y le dice, señor, ¿sabe qué? Usted ahora que tiene 75 años no puede tener más plan de salud ISAPRE. Va a perder todo esto que usted quería, todas estas bonificaciones no las va a tener más. Hay una violación al principio de progresividad. Y lo último, solo lo anuncio. Una constitución que viola derechos adquiridos bajo otra constitución está incurriendo en un acto contrario a los derechos humanos. Y hay conciencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Europea que los derechos humanos son supraconstitucionales, están por encima de la Constitución.
Yo sostengo que esta Constitución, si se aplica este sistema, va a violar los derechos humanos. Francisca. Sí, bueno, primero sobre la discusión constitucional, quiero decir que el Colegio Médico participó desde el primer día de esta discusión, hicimos un documento de propuestas, participamos en la Comisión de Derechos Fundamentales y si bien el Colegio Médico no tiene una postura institucional por el apruebo o el rechazo, sí honestamente tengo que decir que el texto sobre salud es muy cercano a lo que nosotros propusimos como Colegio Médico. Ya es cercano a las propuestas que hemos hecho por mucho tiempo sobre seguridad social y cuáles son esas propuestas. Algunas bien las dice Manuel, no las voy a repetir, pero tienen que ver con el derecho a la salud de todas las personas, también los determinantes sociales y la constitución de este sistema universal de salud que estará integrado por prestadores públicos y privados, algo que como Colegio Médico hemos rescatado y defendido, ya que creemos que ningún prestador puede a priori ser excluido del sistema de salud, menos en las circunstancias en que estamos, y que el sistema estará financiado por rentas generales de la nación y podrá adicionalmente establecer cotizaciones obligatorias. Yo creo que con lo que dice Manuel de que quizás no queda un modelo puro, por decirlo así, no podríamos decir que esto es un sistema nacional o un sistema de seguros sociales, yo creo que es muy positivo porque la misma Organización Mundial de la Salud describe cómo los sistemas no tienden a ser puros el día de hoy. Cada país va construyendo su sistema de salud avanzando hacia la combinación de elementos que le permita tener la mejor cobertura universal. Por lo que ese primer punto yo creo que es bueno que nosotros lleguemos a nuestra manera a el mejor sistema de salud que podamos diseñar finalmente. Luego, con respecto al tema de que de un día para otro todos estos afiliados pasan desde el sistema privado al sistema público, yo creo que no es así, estoy convencida de que este proceso tiene que ser, y nosotros como Colegio Médico vamos a velar por aquello, es que este proceso tiene que ser paso a paso. Ningún país ha transitado a un seguro único de salud de un día para otro. Si vemos las transiciones de Taiwán, Corea del Sur, de Canadá, son procesos que toman años y en esos años se planifica y hay etapas, etapa a etapa cómo se va integrando y los países han logrado integrar incluso cientos de seguros sin que en ninguna de las experiencias los usuarios pierdan cobertura. En ninguna de las experiencias a nivel internacional, en la unificación de los seguros, han perdido cobertura los usuarios. Y eso yo creo que tenemos que tener menos temor de que eso va a ocurrir en la unificación. Yo creo que nadie quiere, y estoy segura, convencida que nadie quiere avanzar hacia un sistema que nos dé menos beneficios. Al revés, queremos avanzar a un sistema que tenga mejor cobertura de las prestaciones y por supuesto que eso no va a significar dejar al sector privado fuera del sistema universal. Creo que es fundamental pensar este sistema con una integración de los prestadores y un método que sea paso a paso para lograr mantener las coberturas que existen el día de hoy. Gracias, Francisca. Por supuesto, eso lo iba a decir. Dejamos hablar a cada uno si Muy hay puntos de discrepancia, porque la pregunta siguiente tiene mucho que ver con este transitar Pero que es que lo que dijo la doctora Crispi es un sentir legítimo de ella y un deseo. Pero la Constitución creó normas transitorias de amarre en que obligan al Poder Ejecutivo en que en 18 meses lo presenten y que el Congreso en 2 años lo discuta. Entonces, eso yo no encuentro que sea algo paso a paso, pero es el ni gradual. El proyecto puede tener muchos pasos. No, es que si se aprueba la Constitución, esa no queda norma. Sí, yo sobre el tema de los plazos solo quisiera decir que en un seminario al que me tocó asistir del Colegio Médico vimos la experiencia de Corea del Sur, que me parece muy interesante, pero si tú viste la historia de cómo se construye el seguro público único en Corea del Sur, donde por de paso el 95% de sus prestadores son privados y solo el 4,5% son públicos, en esa experiencia se demoraron entre 15 y 20 años en consolidar la unificación del sistema. Y el director de FONASA, en su reciente entrevista del Mercurio del día domingo, nos notifica que la transición que está pensando es de 2 años. O sea, eso es una absoluta locura. En 2 años no alcanzamos a hacer ninguna reforma sustancial a los hospitales públicos, a la reforma de gestión de los recursos humanos, porque además formación de especialistas, porque además esas son reformas a las que todo el mundo le quita el bulto porque son políticamente muy complejas y que debemos enfrentar. Y en este escenario, ¿cómo se podrían inyectar especialistas, por ejemplo, a regiones, a lugares alejados, que es el problema de siempre y actual mucho más todavía? A ver, lo que pasa es que
todas estas cosas, como les digo, demoran mucho más tiempo de lo que se está planteando y hay cosas que se hacen primero y cosas que se hacen al final. Y lo que se hace al final es la consolidación de este tema de los recursos. Solo para darte un dato, nosotros en los últimos 10 años le hemos inyectado al sistema público prestador, atención primaria y hospitales, desde 4 billones de pesos el año 2012 a 8,5 billones de pesos, esos son millones de pesos chilenos, en un periodo de 10 años. Y el aporte del 7% de los cotizantes de ISAPRE suma 1,4 billones de pesos. Eso equivale al 11,6% del actual presupuesto de salud pública de todo el país. Por lo tanto, si pretendemos que con un 11% adicional, después de haberle agregado 4,5 billones en 10 años, vamos por el solo hecho de tener más plata a cambiar la forma en cómo estamos entregando la salud pública, creo que vamos camino a un Transantiago de la salud y creo que no sería bueno para los pacientes hacer eso. Quiero aclarar, por supuesto, solo quiero aclarar de los plazos para ir viendo también lo que sale redactado en la propuesta. El presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan objeto de la creación. Son las normas transitorias, ¿no?, que se entienden además de cuánto van a tardar los cambios en este sentido del tema que nos convoca. Presentar proyectos que tengan por objeto la creación, adecuación, implementación de los siguientes temas: de seguridad social, sistema de cuidados en el plazo de 12 meses, un año. El Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses. Y Sistema Nacional de Educación y Sistema de Educación Pública integrado de suelos públicos en 24 meses, 2 años. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entrada en vigencia de la Constitución. Ahí, para aterrizar también los plazos de lo que estamos hablando. Sí, me gustaría aclarar con respecto a eso que el ingresar el proyecto de ley no significa que automáticamente... Hay muchas leyes que tienen etapas, como por ejemplo la ley de etiquetado, que tenía etapas en la cual entraba en vigencia, por lo que el proyecto de ley, y ahí creo que tenemos que llamar a la calma, que exista un proyecto de ley no significa que de un día para otro automáticamente vamos a entrar a un sistema unificado. Y yo creo que acá tenemos sintonía y los distintos actores tenemos que ser parte de esa gradualidad, pero una gradualidad que no digamos en 20 o 30 años, porque a mí eso me suena como el dicho, no se fía hoy, mañana sí. Pero en 10 años. Espere. Creo que es importante el poder hoy día sentar las bases para el sistema y tener una claridad hacia dónde avanzamos. Y eso para mí es una virtud que tiene esta Constitución que nos permite y es una oportunidad de, en distintos arreglos, alcanzar un objetivo que es cumplir los principios de la seguridad social y entregar una mejor cobertura. Pero creo que es muy importante desmitificar con respecto a los tiempos que esto se va a hacer de un día para otro. También quería corregir a Manuel que el 7% de los afiliados al 2021 es 2,3 billones, ya casi 1 billón más de lo que usted dijo, según los datos de la Superintendencia de Salud. Es que cometes un error, por lo tanto tu corrección es inadecuada. Porque 2,3 billones es el 7%, pero eso tienes que descontarle lo que se gasta en licencias médicas, que son 900.000 millones. Por lo tanto, porque eso no se lo puedes quitar a los afiliados de ISAPRE, así como tampoco se lo puedes quitar a los abonados. No se le quitan, pero por lo es tanto, algo por que lo tanto, entra al sistema. No, pero se paga en licencias médicas, no en gastos de prestaciones de salud. Pero por lo tanto, lo que te queda en gastos de prestaciones de salud, y ese es mi punto, te quedan 1,3 billones. Más allá de la cifra y de los plazos, Manuel... decía que el director de FONASA, sí, en la entrevista del fin de semana, pone plazos que son bien acotados. Pero cuando usted dice que podemos llegar a un sistema de salud nacional, pone 2 décadas, ¿por qué tanto? No, yo solo puse el ejemplo a propósito del seminario que el propio Colegio Médico nos invitó a muchos actores y puso como ejemplo el seminario de Corea del Sur, el tiempo que se demoraron ellos, esto dicho por los coreanos, no lo digo yo, ellos, lo que se demoraron ellos en consolidar su sistema de aseguramiento universal fue ese periodo de tiempo. Yo creo que nosotros lo podemos hacer en menos tiempo, que duda cabe que podría ser necesario, pero el tema aquí es que es importante y creo que sería bueno que el Colegio Médico nos ayudara en esto, porque es bueno ponerle atajo a autoridades que no toman cuenta porque no han gobernado y no tienen experiencia respecto a cuánto demoran los cambios. Y lo único que yo quiero señalar es que quiero poner como ejemplo una reforma reciente que se acaba de hacer en Egipto y que el Banco Mundial estaba haciendo un reporte muy interesante de ello, es que ellos están caminando en una reforma muy parecida a esta, pero no están fijando plazos en términos de tiempo porque resultaría voluntarista, sino que ellos están fijando cumplimientos de objetivos, metas, indicadores que permitan evaluarlo, y si esas metas e indicadores se cumplen,
pasar a la segunda etapa y luego una tercera etapa. Y se están planteando una reforma que puede demorar entre 10 a 12 años en conseguir los objetivos, pero con mediciones objetivas que permitan ir diciendo si logramos efectivamente un beneficio para la ciudadanía en esta primera etapa, recién ahí pasamos a la segunda. Pero si no avanzamos, nos quedamos detenidos y evaluamos que se corrige para no meternos en un problema que termine siendo más perjudicial. Y solo recordar que en el caso chileno, la reforma educacional y la creación de las entidades locales de educación está siguiendo la misma lógica. Tú lo habrás reporteado. Los sistemas locales de salud se están implementando gradualmente, se partieron por algunas comunas y regiones, hoy día se ha evaluado. Y si ustedes miran, hoy día se detuvo la reforma educacional porque ha habido muchos problemas en la implementación de las entidades locales de educación y se está buscando cómo mejorar hasta seguir avanzando. Bueno, como la reforma procesal penal, por ejemplo, otro de los ejemplos. Fue el piloto. Es su área. Vamos a otra pregunta y que tiene que ver con lo que hablamos, pero, y de acuerdo al borrador, vamos a empezar con Manuel, de acuerdo al borrador de la nueva Constitución, ¿qué se debe entender por Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado? ¿Cuál será el rol de los seguros prestadores y privados en esta nueva institucionalidad de ser aprobado el texto en septiembre? Bueno, como les decía, mi interpretación es que el texto constitucional dejó bastante abierto el sistema. ¿En qué sentido? En que tiene el nombre de Sistema Nacional de Salud, pero en el derecho constitucional el nombre no dice nada, lo que importa es la normativa y luego las leyes que se aprueben. Y en virtud de la interpretación que yo hago y que la he conversado con diversos abogados, este Sistema Nacional de Salud, teniendo el puro nombre, se puede convertir en un sistema de multiseguros. ¿Por qué? Porque esa interpretación de que el órgano público administrará los fondos del sistema, ese órgano público puede ser estatal, como un FONASA, o pueden ser entidades privadas de seguridad social. Porque en lo que se habla de la teoría constitucional del servicio público, un servicio público no tiene por qué ser exclusivamente estatal, puede ser una entidad privada. Y por lo mismo también, como la ley habla de que los prestadores privados podrán incorporarse según lo determine la ley, también es posible, en virtud de las leyes que se envíe y que se apruebe en el Congreso, que podemos tener incluso una mucha mayor participación de prestadores privados en la resolución de los problemas de salud, pudiendo tener una disminución sustantiva de la lista de espera, si el sistema legal lo permitiese. Ahora, dicho eso, también se puede enviar un proyecto de ley en la dirección contraria, porque la Constitución lo permitiría. Y en mi interpretación, lo que está pretendiendo enviar el proyecto como proyectos de reforma, más allá de lo que se apruebe en la Constitución o no el 4 de septiembre, el gobierno va en esa dirección de crear un sistema más bien estatal, tanto en la administración del seguro, eliminando la posibilidad que hayan seguros privados, lo que en mi juicio es un error, y además restringiendo de algún modo la posibilidad de complementariedad con el mundo privado, lo que también sería un error porque sobrecargaría en exceso la capacidad de resolución que ya hoy día, como ya hemos visto, tiene enormes listas de espera. Vamos con la doctora Cristi para también y desde el punto de vista de el personal de salud en estas mismas materias, las preguntas que le planteábamos a Manuel. Sí, bueno, primero decir que la nueva Constitución, el texto me parece que es bastante amplio, por lo que concuerdo con Manuel de que hay un espectro de modelos posibles de salud que se pueden implementar bajo esta Constitución. Yo creo que en esta Constitución tenemos una oportunidad de avanzar a un sistema que sea unificado, en el cual las ISAPRES no cumplan un rol duplicativo como tienen hoy día, o sea, no sean un seguro aparte, sino que pasen a ser seguros complementarios. Esa es una oportunidad, pero eso no está dicho en la Constitución. Nosotros luego en la discusión de ley podríamos, y lo pongo como un espectro, podríamos quedar incluso con las ISAPRES como seguros sustitutivos como existen el día de hoy, con algunos de los fondos mancomunados. De todas formas, yo creo que es una propuesta que en cualquier parte del espectro aporta porque tiene como base la seguridad social, tiene como base la atención primaria, por lo que avanzamos, pero dentro del espectro de modelos posibles tenemos este espectro, este modelo que se puede parecer mucho al que tenemos el día de hoy, en el cual podríamos tener las ISAPRES en su rol parecido y el tener un sistema público que funcionaran en paralelo finalmente. Y tenemos en la otra parte del espectro en cómo avanzamos a un seguro nacional de salud en el cual todas las personas son partes y los seguros privados tienen un rol complementario. En ninguna parte de ese espectro yo veo posible que los prestadores privados no participen del sistema de salud. Y por eso creo que esta reforma es una muy buena oportunidad para el poder solucionar algunos fallas que hay en el sector público y privado con respecto a la contratación, por ejemplo.
tenemos en el sector privado una inestabilidad laboral de los médicos y médicas, lo vemos del colegio médico, muy alta. En la pandemia los vimos, muchos tuvieron una suspensión abrupta de sus sueldos de un día para otro porque no podían ejercer sus especialidades. También eso tiene todo un problema con las licencias, la protección de la maternidad, lo vemos día a día. Y esa inestabilidad yo creo que no le hace bien ni a los trabajadores de la salud del sistema privado que funcionan en esas condiciones que son inestables, como tampoco a los trabajadores de la salud del sistema público les hace bien el trabajar en condiciones precarias con presupuestos que son insuficientes. Y quiero recordar que muchas de las personas trabajan en el sistema público y privado, por lo que tampoco hay que dividir a estas personas como que son mundos aparte, sino que muchas de las personas trabajan en ambos sistemas. Por lo que creo que la oportunidad de reformar este sistema, el de poder tener una planificación de las prestaciones, porque el sistema privado no va a dejar de participar en el sistema de salud. Pero ¿qué pasa si podemos normar esa participación para que sea cada vez más efectiva? Para que exista una prevención por parte de las personas del sistema privado, que es algo que no existe. Para que exista también una distribución de las prestaciones que sea según necesidad realmente, no sea yo, por ejemplo, me duele la guata, voy al gastroenterólogo. Eso es un sistema muy ineficiente de acceder a las prestaciones. Y en esta reforma yo veo la oportunidad de que podamos avanzar a un sistema privado el cual no se van a reducir las prestaciones. Y ahí yo tengo una diferencia con respecto al estudio de la UNAP que ha hecho el doctor Inostroza, ya que creo que en ningún escenario posible, en ninguna parte del mundo, se reducen las prestaciones del sector privado. Eso no va a ocurrir. Cada día necesitamos más prestaciones y no se van a excluir esas prestaciones del sistema de salud, por lo que creo que ese escenario es irreal. Las prestaciones se van a necesitar, el tema es cómo las integramos al sistema de salud con lógicas que sean más efectivas. Pedro Barría, también desde el punto de vista, por ejemplo, de los pacientes. Yo discrepo de mis dos compañeros de panel. Muy bien. En su optimismo frente a porque ven este proyecto de reforma constitucional como un traje de Tony que le puede caber todo adentro, y yo creo que no. Yo creo que aquí se expresa uno de los defectos fundamentales de esta Convención Constitucional. Cuando se hace una ley, hay una cosa que es muy importante, que es lo que se llama la historia de la ley, en que queda registrado el debate, lo que opinó fulano, lo que dijo Mengano, lo que dijo Perengano. Aquí no hay nada de eso. Si le preguntamos a los 154 convencionales por su interpretación del Sistema Nacional de Salud, si prima lo público o lo estatal, puede que todos den interpretaciones distintas. Pero como no están aprobadas, no sirven. Entonces, yo creo que realmente aquí lo que se está tratando de hacer es, en forma precipitada e irreflexiva, a troche y moche, partir con un Sistema Nacional de Salud en un periodo brevísimo. Yo pregunto, por ejemplo, estoy de acuerdo con que la base sea la atención primaria. ¿Cuál es el déficit de especialistas que existe en Chile? ¿Cuál? ¿En qué especialidades? ¿Cuánto tiempo el país se demoraría en formar esos especialistas y repartirlos por todas las regiones? Y ojo, no basta que se vayan a la capital de las regiones. Tienen que estar en todas las regiones. Sí. Tienen que ser equitativos. ¿Y eso cuánto demoraría? Yo creo que mínimo 10 años. Mínimo. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que es sumamente complejo. Y a mí me asusta porque cuando la teorización del escritorio dicta cátedra y aplica política, la sufren los pacientes. Y los pacientes, definidos por Miguel de Unamuno, un paciente, dijo, es un ser de hueso y carne, que sufre, siente y duele. Manuel, usted estaba levantando la mano. Sí, perdóname. No, para que termine. Que quiero centrar el punto en que a la larga los que pagarían los costos de cualquier error son los pacientes. No van a ser ni los médicos, no van a ser ni los prestadores privados, van a ser los pacientes. Pedro, no van a ser los gobernantes, no van a ser los diputados. Pero usted dice por los la senadores. discusión, por las visiones distintas, porque visiones distintas hay, y no solamente en salud. Se sabe que las visiones son distintas en distintos otros aspectos. ¿Qué es no haber sido claro, no haber detallado? En un año se podría haber hecho un detalle mayor de los cambios que se querían proponer. O sea, son todas materias de ley. Mucho más. La Constitución
en el artículo, creo que es el 44 o el 54, no 44. dedica ni una sola palabra al tema de la relación médico-paciente. Y tenemos consultorios que están desbordados, en que los pacientes están agrediendo a los profesionales y a los funcionarios. Hay una crisis tremenda, tanto en el sistema público como en el sistema privado. No hay empatía sanitaria, no hay un diálogo. Entonces, realmente ese punto es súper importante. El paciente no puede seguir más siendo objeto al que le aplican como si fuera un ratón de laboratorio receta. Y esas recetas no resultan. Esas recetas no resultan. ¿Qué valor tiene la Constitución? Si tiene un aporte cuando habla de las condiciones, de los condicionantes sociales y ambientales de la salud pública. El año 50, el primer ministro de Salubridad Pública que hubo en Argentina, bajo el gobierno del coronel Perón, que era el doctor Ramón Carrillo, dijo una frase que marcó a fuego el tema de las condicionantes sociales. Dijo: al lado de la miseria, de la desesperanza, del dolor de nuestros pueblos, los virus como causas de las enfermedades son unas pobres causas. Entonces, claro, la salud no solo es la medicina, la salud es la vivienda, es la higiene, es un conjunto de cosas, es un proyecto global. Y yo creo que la Constitución falló en eso porque la gente que estaba ahí no sabía ni entendía nada del problema. Manuel, Sí, y luego, sí, yo Cristi, quería- para terminar, sí, Sí, pasar yo a quería ir a un punto que señaló Francisca, que tiene que ver con, quiero partir de lo siguiente, porque aquí, más allá de la interpretación que tenemos sobre el texto constitucional y la discrepancia que tenemos al respecto con Pedro, yo voy a los discursos de las autoridades públicas hoy día, ¿eh? Y el director de FONASA nos habla de que él cuenta con seguros voluntarios, con seguros complementarios como seguros voluntarios. Bueno, solo quiero hacer el dato de que las ISAPRES hoy día, que al existir como primera capa para 3.400.000 personas, cubren de la cuenta total de los pacientes un 65%. Es decir, de cada 100 pesos que le cuesta la cuenta, la ISAPRE cubre 65 y 35 son de copago del afiliado. La modalidad de libre elección de FONASA hoy día, sin suponer ningún cambio, cubre un 31,3%. Es decir, la misma cuenta privada, ¿sí?, que cobran, que incluso es más baja porque libre elección tiene convenios donde los precios los fija el Estado y el propio FONASA, de esa cuenta de cada 100 pesos, FONASA le cubre 31,3 y el copago del afiliado son los 59 o 69 pesos, perdón, de diferencia. Ahora, si desaparece la ISAPRE, desaparece la capa de 65% de cobertura. Por lo tanto, los seguros complementarios de existir van a ser automáticamente más caros porque ya va a desaparecer una capa que les cubre el 65%. ¿Sí? Van a ser más caros que lo que hoy día con la desaparición de la ISAPRE. Y no sabemos cuánto le va a cubrir FONASA en esta complementariedad. No sabemos si va a ser 31,3%, si se va a asemejar a la cobertura de primera capa que eliminamos de la ISAPRE, si va a ser por GRD, que podría ser un poco mayor, o va a ser cero. Pues es una completa incógnita, ¿sí? Porque la autoridad no ha dicho nada de números respecto a cómo quiere establecer la complementariedad. Ahora, si solo fuera por libre elección 31,3%, como insisto, eso va a ser más caro, pero con el agravante, y lo conversábamos con Pedro al inicio del seminario, de que el director de FONASA acaba de declarar de que son voluntarios e individuales. Si son voluntarios e individuales, tienen selección al ingreso. Por lo tanto, automáticamente el 36% de las personas que hoy día están en ISAPRE, que tienen por edad y por patología una preexistencia, en un sistema de seguros complementarios individuales y voluntarios, van a tener selección al ingreso y por lo tanto no van a poder resolver ni por ningún mecanismo sus resoluciones los prestadores privados, porque no van a haber seguros complementarios y van a sobrecargar las... Entonces, yo diría que sería bueno que le pidiéramos a la autoridad precisar el sentido de la universidad, Andrés Bello, de poner estos informes, es que como la autoridad no pone números y no pone datos, bueno, pongámoselos nosotros. Si estamos equivocados o cambian el discurso, bienvenido sea. Yo me alegro que el director de FONASA, después de nuestro informe, haya cambiado de decir que iba a eliminar la libre elección y ahora la va a mantener.
buena noticia para los pacientes. Y voy a insistir y voy a hacer más informes para ojalá ir mejorando el discurso de la autoridad pública. Vamos hablando también de cifras. Escuchamos después a la doctora Crispi que decía que había falta de recursos, pero aquí también hay un balance que habla, no un balance, sino un diagnóstico desde el año 2010 hasta la fecha con el gasto público en el país que ha ido aumentando, ¿no? Aquí está bien detallado. ¿En qué aspectos cree primero que el aumento no se ha visto reflejado en la atención? Por ejemplo, de acá, si me pongo a buscar en la hoja, pero se supone que también los recursos van a estar, por acá la debo tener, bueno, pero cuando lo encuentre lo digo respecto a la nueva Constitución. Ha ido en aumento, más todavía con la pandemia. ¿En qué aspecto el aumento se ha visto reflejado en la atención de aquellos que pertenecen al sistema público de salud o que no se ha visto? ¿Y cuál cree usted que es la reforma del sistema de salud que requiere una inyección adicional? ¿Cuánto por qué día? Sí, primero me gustaría que me quede con Por eso, nos quedamos con el punto, sí, por eso, y ahora después hablamos de Yo creo que cifras. esta propuesta constitucional, lejos de ser precipitada, recoge más de 10 años de discusión en la salud pública sobre el modelo de salud que queremos construir. Y creo que cada vez hemos ido avanzando hacia mayor consenso sobre, por ejemplo, que es importante mancomunar los recursos. El juntar los recursos para la seguridad social, porque entendemos que en salud no es bueno que las personas se rasquen con sus propias uñas, es algo que han recomendado todos los organismos internacionales y las universidades chilenas, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, han apuntado hacia lo mismo. Es necesario que nuestro sistema mancomune los fondos. Por lo que yo creo que la propuesta de esta Constitución no es algo que nace de un día para otro, sino que recoge más de 10 años de discusión en la salud pública. Y yo también quiero hablar sobre cómo claramente los pacientes se hacen cargo finalmente de todas las falencias del sistema. Y por eso mismo, por el sufrimiento de los pacientes que tenemos el día de hoy en el sistema, es que esta discusión es impostergable. Por las listas de espera, por las personas que mueren en la lista de espera, por las personas que se hospitalizan en condiciones indignas en las urgencias, que están sentados en una silla, esperando por cama, por todas esas inequidades y también por los pacientes de ISAPRE que el día de mañana no van a poder pagar la ISAPRE, así que van a tener que volver a FONASA luego de cotizar toda su vida a una ISAPRE sin nada en el bolsillo. También por los pacientes de ISAPRE que les rechazan las licencias, un 20% de las licencias de la ISAPRE son rechazadas, mucho más que las de FONASA. También por los pacientes que les suben año a año los precios de sus planes y la desprotección que hay en el sistema de salud, en el sistema público y privado es alta. Por lo que creo que por los pacientes es que necesitamos hacer esta reforma. Necesitamos hacer esta reforma de manera responsable. Tenemos que hacerla paulatinamente, yo con eso estoy plenamente de acuerdo con el resto de los integrantes del panel, pero tenemos que hacerla. Yo creo que es algo que no podemos seguir postergando. Hoy día las mismas ISAPRE están diciendo que el sistema no es sostenible para ellas, están a punto de quebrar. Sí, ahora un fondo único, Francisca, ¿cómo podría garantizar la equidad? O sea, el seguro único es de los modelos per se más equitativos que tenemos, en términos de que al centralizar tanto los recursos como la decisión sobre las prestaciones, podemos priorizarlas según las necesidades de las personas. Y tenemos, experiencias muy exitosas como en estos mismos países, Taiwán, que hizo un proceso mucho más rápido de unificación, también Corea del Sur, países como Canadá y Australia, que quizás no nos gusta tanto compararnos, pero tenemos evidencia de cómo en esos países aumentó la equidad en los indicadores de acceso, porque es un sistema que tiende a priorizar según la necesidad de las personas. Y en esa transición, yo creo que es muy importante que sepamos que no puede ser de un día para otro y claramente en una primera etapa las personas van a poder seguir accediendo con libre elección al sistema privado. ¿Qué pasa con las preexistencias? Que era uno de los puntos que tomaba Manuel. Sí, yo creo que es imposible que de un día para otro se elimine el sistema privado, como por ejemplo que se acabe la cobertura de las ISAPRES. Yo creo que primero vamos a tener una etapa en la cual se universalice la atención primaria de salud, que es algo que hoy día perfectamente factible, con o sin discusión constitucional, que la atención primaria de salud pueda cubrir a todas las personas, que las personas puedan acceder a todos los medicamentos gratuitos que pueden tener
a través de la atención primaria para prevenir sus patologías, que puedan tener sus controles preventivos. Y en ese vamos a pasar probablemente por un periodo en el cual coexista la posibilidad de las personas de acceder a través del Seguro Nacional a prestadores públicos y privados, y que si es que el modelo de salud con los prestadores disponibles no da abasto con la cobertura, que las personas puedan tener sus seguros complementarios. Y estoy segura que podemos tener un proceso de migración de las personas de las ISAPRE a seguros complementarios que tomen en cuenta las preexistencias. Eso es algo que se puede hacer y podemos, y ha sucedido en otros países, en el cual tenemos mecanismos para que las personas puedan seguir cubiertas. Una duda mía antes de darle la palabra. ¿Cómo con estas brechas que hay, que no creo que tampoco que dejen de existir de un día para otro, aquellos que no tienen para acceder a un seguro voluntario complementario, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace en este transitar más lento o paulatino? Uno de los puntos de la nueva Constitución, que es muy importante y que no se nos puede olvidar, y yo estoy de acuerdo que en todas estas discusiones tienden a ser reduccionistas, porque obviamente son miles los aspectos del sistema que tenemos que mejorar, y ahora nos estamos centrando en el financiamiento, que es un aspecto del sistema. La participación es muy importante, y tantas otras cosas, la evaluación de tecnología sanitaria, la relación, etcétera. Son muy importantes, pero hoy día nos estamos centrando en el financiamiento. Uno de los puntos de la nueva Constitución es el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud, porque obviamente nosotros soñamos con que los hospitales públicos y privados funcionen mejor. No podemos esperar que tengamos en 10 años más los hospitales públicos funcionando de la misma manera. Tienen un déficit de recursos que es muy importante, tienen problemas de gestión y tienen también trabajadores de la salud muy comprometidos con la salud de sus pacientes, al igual que los del sistema privado, y creo que eso me hace tener mucho optimismo y esperanza de que nosotros podemos avanzar hacia un sistema de salud de clase mundial. Con los recursos necesarios, bien distribuidos, tenemos profesionales de la salud de primer nivel, tenemos técnicos en salud pública de primer nivel, por lo que esa transición se puede hacer sin disminuir la cobertura, y en esa transición se va fortaleciendo los prestadores públicos y los prestadores privados integrados para que tengamos una capacidad de, a través de nuestro Sistema Nacional de Salud, entregar las prestaciones según la necesidad de las personas y no según su capacidad de pago. En esa transición las personas van a seguir pudiendo pagar de sus bolsillos como lo hacen el día de hoy para poder acceder a prestaciones complementarias. Pero esperemos que en un plazo podamos cada vez ir prescindiendo más de esas acciones complementarias para lograr mayor equidad, ya que estos dos valores se contraponen. Pedro Barriga. Yo quería hablar del mito de los seguros complementarios. Los seguros complementarios no son una solución. Ahora, cuando el director de FONASA habla de los seguros complementarios, no habla con la experiencia que yo como abogado tengo, de que una persona contrata un seguro complementario en una clínica por un valor bastante bajo, complementario a su ISAPRE. Ya hay una primera discriminación irritante. Si la persona es de FONASA, del copago le van a cubrir mucho menos que si es de ISAPRE. Pero bueno, dejémoslo pasar. Pero ¿qué ocurre? Esta persona tiene el seguro complementario, lo lleva 8 años, se renueva anualmente en forma automática, pero el año 9º a la señora le da cáncer. ¿Y qué ocurre? Que la clínica o la compañía de seguro le manda una carta y le dice, el próximo año se acabó el seguro complementario. Y esa persona, con su familia, con esa persistencia, queda como un paria. No lo va a tomar ningún seguro complementario. Es irreconciliable el tema de la preexistencia con los seguros complementarios, absolutamente. Las ISAPRES tienen un contrato indefinido, que solo lo pueden terminar por causales señaladas en la ley, y solamente por esas causales, no por otras. Entonces, el seguro complementario no es una solución. Además, el seguro complementario no está regulado por una ley. Debiera haber una ley que dijera que cualquier seguro en el área de salud tiene que ser indefinido. Pero hay otro tema que es sumamente complejo. Si pensamos que las ISAPRE se reinventaran, que está tan de moda esto después de la pandemia, reinvéntate, se reinventaran y dijeran, no importa, nos vamos a transformar en seguro complementario. Aunque nos sacaron el 7% de todos los afiliados, nos transformamos en un seguro complementario. Yo, que no soy economista,
no tengo idea de los números, yo inmediatamente digo, pero ¿qué beneficios van a poder dar con ese suple que les queda? Y si no fijan un precio mayor, entonces ¿qué va a ocurrir? Que la persona va a hacer una donación de su 7% al Sistema Nacional de Salud que no va a ocupar y va a tener que dar un 7% quizás más al seguro complementario del ISAPRE para seguirse atendiendo como quería atenderse. ¿Y si las ISAPRE están regidas, antes de ir con Manuel, porque también le tengo otra pregunta pendiente, además de su levantada de mano? ¿Qué pasa con estas acciones, por ejemplo, de Colmena, que amenaza a sus clientes con que retiren sus querellas en la... Bueno, sus demandas en la justicia? Yo creo que eso que está pasando entre ISAPRE y afiliados, que yo lo pronostiqué el año 2000, que iba a pasar en un pequeño librito que escribí, eso que está pasando es producto de esta sensación tan chilena de no resolver los conflictos. Cuando el Tribunal Constitucional eliminó las tablas de factores en el 2010 y vino después el gobierno de Piñera y presenta un primer proyecto al Congreso, todavía duerme ahí. Hay un conflicto que no se ha resuelto. Entonces los afiliados siguen demandando, Es un absurdo ir a demandar cada vez que me suben unilateralmente. Entonces, ese es un conflicto que no hay que resolverlo. Ya. Hay que resolverlo. Lo que Por hace eso le digo, si esto no se ha resuelto de manera legal y está bajo, entonces ahí en quién confiamos. Si la discusión está en eso también. Pero yo quería, por último, en un minuto explicar algo. Yo participé en la comisión asesora del 2014 y siempre colocaba el mismo ejemplo. Yo decía, la presidenta Bachelet nos nombró no para que construyéramos una casa demoliendo la que está en el sitio, porque eso es muy caro. La presidenta Bachelet nos nombró para que refaccionáramos la casa, la arregláramos, la hiciéramos. Si en Chile llevamos 40 años con un sistema dual, ISAPRE, FONASA, esos 40 años no sirven para nada. Hay que hacer tabla rasa de esos 40 años y hacer algo de nuevo. Lo que la doctora Crispy manifiesta acá, yo lo valoro mucho, pero creo que son sus buenas intenciones. No se condicen con quienes están detrás de la reforma, sobre todo personas súper ideologizadas. No se condice con ellos. Vamos con Manuel, que tenía también la mano levantada, pero sí, yo le quería preguntar respecto al déficit de recursos que ha tenido, si considerando este aumento que ha tenido el presupuesto público, que entonces es un problema de falta de recursos, si no es esto, ¿qué es? Bueno, yo soy de los que hace rato viene diciendo que este no es un problema de recursos. ¿De qué entonces? Porque es un problema de reforma, de gestión y de reforma estructural de los hospitales. Nosotros, por ejemplo, hicimos la reforma el año 2005 creando los hospitales autogestionados. Yo participé de esa reforma y considero que esa reforma fue un fracaso. Nosotros no logramos mejorar la calidad de servicio y las listas de espera y la insatisfacción usuaria están a la vista, ¿sí? Y por lo tanto hay que crear una nueva ley que le genere un nuevo estatuto a los hospitales públicos. Será, a mi juicio, por ejemplo, podemos transformarla. Yo he escrito un paper sobre eso hace muchos años, lo escribí por allá por el año 2013. Podremos transformar a los hospitales en empresas autónomas del Estado, podremos dar el modelo concesionario como el modelo inglés, que concesiona la administración y la gestión con contratación del personal, también por parte de la concesión, para mejorar la calidad de la gestión, porque así como tenemos el sistema público hoy día, no da abasto. Tendremos que modificar el estatuto administrativo, tendremos que modificar el estatuto de atención primaria, tendremos que modificar la ley médica, la 15.676 y la 19.664 y pagarle de otra manera, porque hoy día le estamos pagando en la práctica sin cambiar la ley de otra manera, le estamos pagando por estar mucho tiempo no necesariamente resolviendo y le estamos pagando por compra de servicios a las sociedades médicas y muchos médicos están ganando igual o más que en el sector privado sin haber cambiado la ley y debiéramos cambiar esas leyes y esos cambios estructurales, ¿por qué no se hacen? Porque son muy conflictivos. Ni un gobierno de izquierda, ni los gobiernos de la concertación, en los que yo participé, ni los gobiernos de derecha hemos podido. Requerimos un acuerdo nacional para cambiar eso, porque si no, le vamos a seguir metiendo plata. Mire, hoy día el último informe de la OECD dice que Chile está gastando el 9,4% del Producto Interno Bruto y el promedio de la OECD está en 8,9%. Es decir, nosotros
En estos últimos 4 o 5 años, incluido pandemia, ya superamos el promedio de la OECD y el gasto solo público está llegando a un 5,7, 5,8 y la OMS recomienda 6% para los sistemas públicos. Es decir, ya estamos alcanzando los estándares internacionales recomendados, donde supuestamente si nosotros estamos en esos niveles de gasto, estamos en la panacea y debiéramos tener el mejor sistema público de salud. Y no lo tenemos porque no hemos sido capaces de hacer estas otras reformas estructurales. Entonces, yo creo que, y ahí nosotros escribimos un libro en la Universidad Andrés Bello el año 2018, lo pueden googlear en la página web y lo pueden sacar ahí, donde pusimos la transición. Y nosotros dijimos que esta reforma se hacía entre 12 a 15 años. Y los primeros 4 años son mejorar el sistema público, estas reformas hospitalarias, la transformación de las ISAPRE en entidades privadas de seguridad social. Una vez que se han hecho esas reformas, nos juntamos en un fondo de compensación común, universal, para compensar los riesgos. Pero permitir todavía que exista un FONASA y que existan entidades privadas de seguridad social. Y si eso funciona relativamente bien o mal y lo evaluamos, podríamos decidir incluso avanzar a un seguro público único o incluso a un SNS como una alternativa, pero en una escalada de reforma donde al revés, a mi juicio hoy día queremos partir por la última etapa sin haber pasado por las primeras. Manuel, Francisca quería hablar y hay una pregunta también. Les decíamos a aquellos que tenían alguna consulta para hacerlo a nuestros invitados, otras llegaron durante las últimas horas, y Nicolás pregunta lo siguiente: ¿a qué cambios me enfrentaría yo como profesional de la salud privada ante este inmenso giro en el sistema de salud? ¿Qué pasará con la inmensa cantidad de profesionales que atienden en este sistema privado? ¿Deberemos migrar al sistema público? Sí, bueno, yo primero me gustaría responder algo que dice Pedro sobre como que ahora vamos a partir de cero, que queremos hacer casi un borrón y cuenta nueva con el sistema de salud y echar por la borda estos 30 años de avance sanitario. Yo no puedo estar más en desacuerdo con esa declaración. Yo estoy muy orgullosa del sistema de salud que tenemos. Creo que tenemos un sistema de salud que hoy día nos permite tener una expectativa de vida, por ejemplo, que es al nivel de los países desarrollados, tener hospitales públicos que funcionan, muchos de clase que son comparables a los mejores hospitales latinoamericanos, por lo que creo que hoy día tenemos que saber agarrar lo mejor que hemos construido, agarrar todo lo bueno que hemos construido en estos 30 años y ponerlo a disposición de la salud de las personas. Y en eso yo no me pierdo, no podemos prescindir en esta reforma de los prestadores privados que han ido generando capacidad durante todo este tiempo y que hoy día son importantes para el sistema. Creo que el pensar que vamos a partir de cero no es así. La reforma se piensa como una unificación de los recursos para, con los mismos prestadores y en mejorando nuestros prestadores y los mecanismos de pago, el poder avanzar a una cobertura que sea más equitativa y más eficiente. Y eso me parece que va en una línea que es completamente contraria a la destrucción del sistema, sino que es construir sobre lo que tenemos algo que nos pueda llevar a unas mejores condiciones para todos y todas. Yo sí creo que las ISAPRE son un actor que no ha dado el ancho para el sistema de salud chileno. Y en eso soy muy clara. Hoy día la ISAPRE gastan el 10% de su presupuesto en gastos administrativos, casi 400.000 millones que no tienen un valor, que son en términos de salud pública una pérdida de dinero. Y yo no le veo a ese actor intermedio. Yo entiendo que las personas quieran elegir sus prestadores, pero no sé si las personas le ven un valor particular en elegir su ISAPRE, sino que lo que las personas quieren es estar cubiertas. Y ese estar cubiertas creo que es algo que perfectamente podemos lograr a través de un seguro nacional que converse con prestadores públicos y privados. Dicho Finalmente, le quería responder a Nicolás, sí, no me había olvidado de él, el decir que las prestaciones de los prestadores privados van a disminuir, yo creo que es equivocado. Me parece que en esta nueva reforma al sistema de salud vamos a tener la capacidad de integrar a los prestadores privados, integrarlos bajo condiciones que van a ser diferentes. Yo creo que tenemos, por ejemplo, que exigir contratos para los trabajadores de la salud. Lo planteo yo, no es algo, una definición institucional, pero sí me gustaría que los prestadores tuvieran para los trabajadores de la salud una vía de contratación que fueran en línea con la seguridad laboral que los tiempos exigen. Y eso todo lo podemos conversar en el marco de un seguro nacional perfectamente.
No, creo que es totalmente irrisorio pensar que el sistema privado va a disminuir sus prestaciones, por lo que yo le digo a mis colegas y a los trabajadores de la salud que tengan calma, que no es que si se aprueba la nueva Constitución el día de mañana van a pasar a ser trabajadores del Estado. Eso no va a pasar así. Yo doy certeza de aquello. Creo que el día de mañana, si es que se aprueba la nueva Constitución, nos ponemos a conversar sobre la reforma a la salud y eso va a durar tiempo y luego su implementación también va a ser escalonada. Y nada nos hace pensar, porque en ningún país del mundo ha pasado, que van a disminuir las prestaciones y los prestadores privados, los colegas que trabajen en hospitales, o sea, clínicas privadas, van a perder sus trabajos. Gracias, Francisca. La réplica de esta misma pregunta, Nicolás, para tranquilizar al personal de la sala. Me cambiaron nombre. Pedro. No, la pregunta de Nicolás. No, de Nicolás. Ah, de Nicolás. Quien nos mandó la Nicolás. consulta. El escenario futuro es impredecible. Yo concuerdo con Manuel que lo que falta en el texto constitucional, la tranquilidad se puede lograr sobre la base de lo que dice la autoridad. Lo que dice la autoridad es algo bastante importante. Yo creo que la gradualidad, la única forma de lograrla es sobre la base de tropezarse varias veces con la misma piedra. Cuando se vaya viendo que es imposible en 3 años y medio implementar esto, yo creo que va a ser un tema bastante importante y desgraciadamente, si es que sea aprobado el proyecto de reforma constitucional, va a merecer probablemente una nueva reforma constitucional para por lo menos ampliar el plazo, modificar algunos artículos transitorios, porque el sistema hoy día, a mi juicio, operó bien con la pandemia. La integración pública-privada Bueno, eso fue funcionó. también la vacunación. Entonces, claro, la vacunación, todas las cosas. Entonces, es sumamente difícil, en eso coincido contigo, echar por tierra lo que ya se avanzó. No va a ocurrir. Ahora, cierto que el tema de la... Aquí hay un tema que es bien complejo, que es el tema del emprendimiento, el lucro y la satisfacción de las necesidades. Para que haya emprendimiento tiene que haber lucro, porque si no nadie va a invertir. Pero al haber lucro, se quita a lo que es la satisfacción de las necesidades. Entonces aquí, cuando Manuel habla de un gran acuerdo, yo creo que la ISAPRE tienen que hacer una reflexión profunda respecto de cómo han aportado y cómo han contribuido a que de repente nos metamos en este cajón sin salida. Yo encuentro afiliados que me dicen, yo no voy a demandar a mi ISAPRE porque me están cubriendo una hospitalización domiciliaria. Yo no las voy a demandar para que no me suban el precio. Pero hay otros que les importa un bledo. Si un grupo de abogados le ofrece, la demandan. Entonces, no hay una compenetración y un común interés que se exprese entre afiliados y ISAPRE. Ese asunto debiera expresarse. Y las ISAPRE podrían funcionar, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, podrían funcionar con otros criterios, perfectamente. Manuel. Mire, yo a Nicolás le digo que si su preocupación se desprende del texto constitucional, en mi opinión no debiera estar preocupado porque la Constitución no establece nada al respecto y permite, como yo he dicho, amplias interpretaciones que pueden incluso hasta permitir un mayor desarrollo del sector privado si así lo quisiera el legislador en el Congreso. Ahora, sí tiene que estar muy preocupado por los dichos de la autoridad. Y la autoridad, como insisto, el director de FONASA el 23 de mayo dijo que va a eliminar la ISAPRE, y lo dijo también el presidente de la República, y la ministra, por cierto, Begoña Yarza, y en esa misma oportunidad también dijo que iba a eliminar la modalidad de libre elección. Y por lo tanto nosotros calculamos lo que significa la desaparición sin sustitución de una entidad privada como la ISAPRE y sin sustitución de la MLE y cargando toda la modalidad institucional del impacto que eso tiene en cuanto a la desaparición de empleos en el sector privado prestador.
y va en un rango que va entre un 11,6% de menos empleos, o equivale a 37.870 personas menos, hoy día trabajan en el sector privado prestador según los cálculos que nosotros logramos obtener, porque fue muy dificultoso obtener la información, del orden de 321.000 personas, y por lo tanto se perderían 32.000 empleos, 38.700 empleos, perdón, y en el extremo de la eliminación de la libre elección se perderían hasta 187.000 empleos, incluyendo TENS, auxiliares, enfermeras, médicos. Ahora, el director de FONASA ha dicho no, tranquilo, no se elimina la libre elección, por lo tanto se elimina el rango extremo, pero con la eliminación del sistema ISAPRE sin sustitución de esas prestaciones, el rango es de un 11,6% a un 33%, que significa 107.000 personas menos respecto a la posibilidad de perder su empleo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo desde el año 2009, que era superintendente, que hice una propuesta, y después del 2010, la primera comisión presidencial anterior a la que participó Pedro, yo era los que junto con Héctor Sánchez, miembros académicos de la UNAP, escribimos otro libro en esa oportunidad y dijimos, las ISAPRES tienen que morir como hoy día las conocemos. Es ¿Sí? que también se ha dicho eso. Y por lo tanto nosotros decíamos, mire, el sistema ISAPRE, como seguros de corto plazo, con preexistencias, con cautividad, con tarificación asociada al riesgo individual de las personas, no va más. Porque no corresponde que tengamos un sistema de seguridad social con actores privados de esa naturaleza. El mundo moderno tiene actores privados de la seguridad social con una naturaleza completamente distinta. Y propusimos reforma en esa dirección. Bueno, lamentablemente el Parlamento, ni el propio gobierno del presidente Piñera nos escuchó, tampoco escuchó a Pedro cuando participó de la propuesta en la comisión del año 2014 de la presidenta Bachelet, y por eso que estamos en las condiciones de hoy día. Yo creo que el sistema ISAPRE, pero debiéramos ser capaces de sustituirlo por otro sistema, Manuel, pero no, con participación, con lógica de seguridad social. Porque si no la sustituimos, la preocupación de Nicolás va a ser muy, muy y latente. no se puede entender también como no son ISAPRES, o no por lo menos como las conocemos hasta ahora estas aseguradoras. Lo que pasa es que, te insisto, si nosotros creamos entidades que tienen un plan de salud universal, que comparten un fondo de compensación de riesgo, que no pueden discriminar por preexistencia a nadie, son otra cosa, son otras entidades. Y eso es lo que lamentablemente ha faltado voluntad política de crearla. Insisto, eso existe en Alemania, existe en Holanda, existe en Bélgica, algo parecido existe en Australia, no exactamente igual. Y en Europa estos sistemas son los más satisfechos, la población que más satisfacción tiene, incluso mejor que el modelo inglés y mejor que el modelo español, que son sistemas nacionales de salud tipo SNS, como el que se nos quiere proponer acá, son de la más alta satisfacción. Son un poco más caros, tenemos que pagar más impuestos para financiarlo, pero desde el punto de vista de satisfacción son mucho más eficaces en las necesidades de la población en salud. Hay otra pregunta relacionada, vamos a empezar ahora con la doctora y luego llegamos hasta Manuel, porque Gonzalo pregunta, pero están llegando en varias consultas en la misma línea. Si se acaban las ISAPRES, dicen varios, porque unos empiezan a contar de sus enfermedades específicas o casos específicos, con la... ay, se me perdió. Si se acaban las ISAPRES, ¿habrá seguros privados de salud? Y en ese caso, ¿qué pasa con las preexistencias? Cáncer u otros. Sí, primero sobre el último punto que decía Manuel, creo que es importante el invitar a los prestadores privados a sumarse a este proceso de reforma. A mí me parece que en vez de estar advirtiendo a sus trabajadores mujeres que les va a faltar el trabajo, tenemos que tomar otro rol y poder ponernos a disposición de esta reforma y abrirnos a cumplir una nueva forma de participación dentro del sistema de salud pública. La modalidad de libre elección es solo una de las múltiples formas por las cuales el sistema público conversa con el privado. Hay muchas otras formas, está la ley de urgencia. Durante la pandemia vimos cómo se integraron los prestadores públicos y privados y pusimos lo mejor de ambos prestadores. Hubo pagos de FONASA de por medio, por lo que creo que no podemos reducir esta discusión a la modalidad de libre elección. Y le vuelvo a decir a Nicolás que estoy segura que las prestaciones en el sector privado no se van a reducir. Creo que tenemos que usar esta reforma para poder fortalecer los prestadores públicos y privados y no ir en desmedro de los trabajadores ni las prestaciones. Hoy día necesitamos más prestaciones que nunca y eso es una realidad que no podemos negar. Con respecto a qué va a pasar si se acaban las ISAPRE, ir distinguiendo distintas etapas. Si se aprueba la nueva Constitución en septiembre,
vamos a tener que empezar el proceso de discutir la reforma a la salud. En esa reforma pueden haber múltiples opciones, pero todas apuntan a aumentar nuestra seguridad social o mejorar nuestra seguridad social en salud. Y eso yo quiero que quede claro, y creo que tenemos harto consenso, que todas las lo que dice el texto constitucional, no hay nada que vaya contrario a los principios de la seguridad social, y eso significa mejor y más cobertura para toda la población y no al revés. En esa discusión de reforma tenemos que hacernos cargo de ser posible de los problemas que plantea Gonzalo, los problemas que plantea Gonzalo, en el cual en esa transición no podemos comprometer la cobertura de las personas que tienen preexistencia. En esa transición tenemos que irla haciendo paso a paso, paulatinamente, para que logremos ir integrando a las personas, primero a través de la atención primaria de salud, luego a través de la atención secundaria y luego terciaria, integrando a los prestadores privados al sistema nacional en la medida que nuestro sistema de salud público no puede cubrir hoy día todas las prestaciones, y en una transición paulatina y cada vez tratando de tener una mejor cobertura por mediante nuestro Sistema Nacional de Salud. En ese proceso claramente vamos a necesitar los seguros complementarios, pero los vamos a necesitar en otras condiciones, y ahí estoy muy de acuerdo con Pedro. La desregulación de los seguros complementarios no conversa con lo que son los temas de salud. Es necesario que estos seguros complementarios tengan una ley, que puedan evitar la discriminación de las personas. También tenemos que abrirnos a la posibilidad de que las empresas tengan seguros colectivos. Incluso desde el Colegio Médico nosotros tenemos un seguro complementario de salud en el cual todos pagamos la misma prima para el seguro complementario, porque es un seguro solidario en el cual todos, independiente que yo soy joven, pago lo mismo que un médico de 80 años, y eso es la solidaridad finalmente en un grupo reducido, por lo que tenemos que abrirnos también a esas posibilidades y que las personas en esta transición no pierdan su cobertura de salud. Nadie quiere que ninguno de los usuarios pierda atenciones. O quede desprotegido. O que queden desprotegidos. Creo que esto no puede ser como un Transantiago, y nosotros como Colegio Médico vamos a velar porque este proceso sea paulatino y que en todo momento respete tanto a trabajadores de la salud como pacientes. No podemos, por el buscar hacer las cosas de un día para otro, comprometer la prestación. No estamos dispuestos a eso, pero sí tenemos que ir avanzando. No podemos dejar de avanzar, porque, repito, el sufrimiento de los pacientes hoy día hace impostergable avanzar hacia un modelo que sea diferente. ¿Qué era lo que decía Pedro Barriga, Pedro, a propósito de la pregunta de Gonzalo? A mí me halaga mucho escuchar a una doctora joven hablando de esto, porque yo creo que si se abre un momento constituyente, supongamos que se apruebe este proyecto y se abre un momento constituyente, va a ser el momento de discutir varias cosas. Yo creo que hay que consultar a los pacientes, hay que hacer encuestas a los pacientes, hay que crear focus group con los pacientes, hay que hacer estudios con los pacientes y preguntarle a los pacientes qué es lo que quieren, porque normalmente se está privilegiando la parte técnica, la biomedicina, pero no el componente biológico, psicológico, social. De repente se le receta a un paciente algo y le dice: señora, usted tiene que trapear con cloro todos los días su casa. Y la señora vive en una casa que tiene piso de tierra. Entonces, hay que conocer la realidad de los pacientes. Y para conocer la realidad de los pacientes, Paco Maglio, un médico argentino que escribió un libro muy lindo que se llamaba Los pacientes me enseñan, decía en sus conferencias siempre que los médicos tenían que bajarse del pedestal e interactuar con los pacientes, conocer lo que los pacientes quieren. O sea, él decía, hay que pasar del interrogatorio, que es biológico, al escuchatorio, que es biográfico. Entonces, yo creo que ese déficit tenemos que suplirlo en la universidad, en el colegio médico, y realmente hay que hacer que los pacientes participen. Gracias, Pedro. Yo le respondería a Gonzalo con un ejemplo. El caso brasileño. Brasil tiene una constitución del año 88 que estableció el Sistema Único de Salud brasileño.
algo muy parecido a lo que se quiso instalar acá, pero que finalmente no se instaló, pero que si primara la interpretación de Fernando Atria, se quisiera instalar de todas maneras, o si la reforma, como se está planteando hasta ahora, caminara en esa misma dirección, sería tremendamente perjudicial para los pacientes. ¿Por qué? Porque el sistema brasileño no mencionó al sector privado. En Brasil todo se financia vía impuestos generales y todos estamos en un sistema público único en donde todos obtenemos la atención, tanto en la atención primaria como hospitalaria, en un único sistema público de salud. Sin embargo, dado que ese sistema no dio los frutos que se esperaba, por todos los problemas que aquí hemos descrito que tienen normalmente los sistemas públicos, hoy día Brasil, con esa constitución que ni siquiera habla del sector privado, está más privatizada incluso que el sistema actual chileno. En Brasil el 43% de las camas son privadas, en Chile el 22% de las camas son privadas, o sea, las camas de esta clínica más las otras más solo suman el 22%, en Brasil el 43%. Y la gente en Brasil, no teniendo sistema privado en la Constitución ni mencionando nada, el 25% de los brasileños está en seguros privados, que allá se llama salud suplementaria, no como complementaria como se está definiendo aquí para el sector privado. Por lo tanto, y esos son, como los brasileños son 200 millones de personas, esos son 50 millones de brasileños en seguros privados brasileños. ¿Y eso por qué? Porque el sistema público no funcionó. Entonces, si aquí no le damos espacio, en mi opinión, en una reforma, en un gran acuerdo, y yo me alegro escuchar a Francisca de que van a velar, y espero que todos velemos porque efectivamente se haga una transición gradual y que avancemos gradualmente y que midamos estos efectos, y que si se están produciendo los efectos dañinos que preveemos que pueden darse tanto en el mercado laboral como en los pacientes, que es lo más importante, bueno, rectifiquemos rumbo. Porque yo creo, insisto, que si hacemos y caminamos a esta reforma tipo un sistema único de salud público, un monopolio estatal, tanto en el financiamiento como en la prestación, vamos a tener problemas, y Gonzalo probablemente va a tener mucha preocupación en su condición de paciente que tener en el futuro. Sí, Gonzalo, y varias personas que decíamos estaban mandando la misma pregunta o casos muy específicos también. Francisca, Carolina pregunta lo siguiente: ¿cómo ve la eficiencia del sector público si los cambios en los hospitales públicos pasa por la falta de recursos o por una mejora en la gestión? Ambos componentes. Nadie podría decir que el sistema público no tiene que mejorar sus procesos de gestión. Quienes estamos cercanos al sistema público lo sabemos. Hay muchas formas en las cuales podemos incentivar. Por ejemplo, y ahí yo quiero tomar el estudio de la Comisión Nacional de Productividad, en el cual se plantea cómo nuestros hospitales pueden aumentar su productividad 2 o 3 veces, aumentando los horarios en los cuales usamos los pabellones, por ejemplo. Y eso es claramente una forma mediante la cual una reforma que no significa grandes recursos, podríamos multiplicar la productividad de nuestros pabellones, por lo que con eso quiero ilustrar que es tanto ese problema de la gestión, que podemos mejorar muchos componentes, como también el desfinanciamiento. Y eso lo han dicho múltiples informes internacionales, el cual el sistema público hace maravillas con el presupuesto que tiene. Y a pesar de que se ha aumentado el presupuesto, es muy importante saber los pacientes que tiene el sistema público de salud. Hay pocos sistemas en el mundo en el cual exista una selección de los pacientes más sanos como es el sistema chileno. Y eso, Chile es caso mundial en términos de cómo hemos dejado a la ISAPRE seleccionar a los pacientes más sanos y más jóvenes, y luego los pacientes añosos circulan, y ese fue mi tema de tesis en London School of Economics, que me gané un premio, de hecho, así que lo llevo estudiando hace harto tiempo, en el cual cómo los pacientes circulan desde el sector privado al sector público cuando están añosos, cuando están enfermos, por lo que la carga de enfermedad y también las inequidades sociales, que también lo mencionaba Pedro, las inequidades sociales, el perfil de los pacientes del sector público es muy complejo y tiene un financiamiento que es muchísimo menor al que necesitamos para ese nivel de complejidad de los pacientes. Por lo que creo que son ambos los componentes. Por un lado, tenemos que aumentar los presupuestos de todas maneras. También tenemos que mejorar la gestión hospitalaria, la gestión de los centros de salud pública. Es algo innegable, y creo que eso también rige para el sector privado de salud, que también tiene algunas prácticas, como por ejemplo el pago por prestación,
que son muy dañinas para el sistema de salud finalmente, porque se generan incentivos perversos para que, por ejemplo, los médicos puedan prescribir más quimioterapia. Y eso hoy día es también inaceptable porque es una pérdida de eficiencia, por lo que creo que todos los sistemas hoy día tienen cosas que mejorar, tienen un valor impresionante. Yo me saco el sombrero por el sistema público y el sistema privado, creo que ambos tienen un aporte al país que es enorme, pero tienen ambos que mejorar en su gestión para lograr un mejor sistema de salud. Bien, vamos a terminar con palabras de cierre de cada uno, al igual que lo hicimos al inicio con un par de minutos para reflexión, algo que si quedó en el tintero. Les pido nomás que comience Manuel si quiere, luego Pedro Garrí, después terminamos con Francisca. Y yo tomo el tiempo. Bueno, mira, yo creo que lo interesante de esta conversación es que en la medida en que uno pone datos, por lo menos ese es el rol de nuestra universidad y yo creo que de todas las universidades, uno pone datos y a esos datos le pone rostro humano, le pone rostro de paciente, tanto del sector privado como del sector público, podemos sensibilizar a que las autoridades dejen de lado sus pensamientos legítimos, ideológicos, y busquemos tal vez el punto de acuerdo y de encuentro. De eso se trataba la Constitución o el nuevo proyecto constitucional. Yo creo que eso fracasó y espero que de eso se trate la reforma y no vuelva a fracasar. Es decir, si nosotros vamos a reproducir la polarización ideológica del debate constitucional al debate de la reforma de salud, vamos a enfrentar, lamentablemente, postergando la solución de nuestros pacientes por nuevos años más la posibilidad de encontrar la solución a sus problemas. Yo espero que con los datos, con los números, encontremos esa reforma gradual, por etapas, que probablemente nos va a tomar más años de los que algunos voluntaristamente quisieran, que eso significa mejorar y transformar radicalmente el sistema público prestador para hacernos cargo de las listas de espera. Hay gente, como dice Francisca, 15.000 personas al año mueren en las listas de espera y nadie quisiera que ni un padre ni una madre de cada uno de nosotros esté en esa condición. Pero al mismo tiempo seamos capaces también de hacer las reformas del sector privado para que tengamos un sistema mixto, como yo creo que es lo que debiera ser, tanto en el financiamiento como en la prestación. Insisto, la Constitución en general no logró ese efecto de gran acuerdo y espero que no nos farriemos esa posibilidad de un gran acuerdo en la reforma de salud porque los pacientes así lo necesitan. Gracias, Manuel. Pedro. Bueno, yo adhiero totalmente a las palabras de Manuel. Solamente agregaría que la reforma tiene que aspirar a crear un pacto sanitario. Eso significa que se entienda que la atención de un paciente es una atención que tiene que ser en todas las áreas del paciente, a su familia, a sus aspectos biológicos, a su sensibilidad. Un paciente es una persona que está sufriendo y el principal sufrimiento que tiene es la incertidumbre. Cuando a una persona le sale un poroto en alguna parte del cuerpo y se va a hacer una biopsia, esa persona va aterrada. Después le entregan el resultado y si es bueno, flauta, que bueno, pasó la cosa. Pero si es malo, entra en una cadena de incertidumbre, de miedo y de terror. Y resulta que la sociedad chilena no está apoyando a los pacientes. Casi estamos como la sociedad japonesa, en que ser enfermo es como algo denigrante. Entonces, yo creo que hace falta discutir estos temas, conversar más con los pacientes. Por ejemplo, yo digo, no sé si en esta clínica habrá, pero siempre lo preguntaba en los hospitales públicos cuando me tocaba ir. Cuando una persona se va a hacer una diálisis por primera vez o se va a aplicar una quimioterapia por primera vez, ¿no sería conveniente que hubiera una sala en el hospital o en la clínica en que hubiera un grupo de pacientes que antes hubieran pasado por el trance y le dijeran, mira, te va a pasar esto. Si te pasa esto, preocúpate. Si te pasa esto otro, no te preocupes. Hay cadenas de WhatsApp entre los pacientes. Me subió la fiebre. Le contestó, no te preocupes, pasa al comienzo. Entonces, en Europa y en algunos países latinoamericanos hay universidades de pacientes. Entonces, ¿cómo podemos incorporar a los pacientes al proceso de sanación?
Yo creo que ese es un desafío que tiene la medicina y que no lo ha tomado. Tiene que tomarlo. Yo creo que en eso consiste la principal reforma de salud. Yo digo, tiene que haber empatía sanitaria del médico hacia el paciente, del paciente hacia el médico. Eso que va a evitar la judicialización, los conflictos. Tiene que haber una mancomunión hacia la sanación. Y yo creo que los estudiantes de medicina no estudian comunicación, recién parece que están empezando a estudiar. No estudian cómo dar malas noticias. No estudian cómo acompañar. Yo termino con una anécdota. El doctor Maglio, en su libro, Los pacientes me enseñan, contaba que le tuvo que dar a una mamá la noticia de que su hijo de 7 años tenía SIDA y ya no se podía hacer nada. Entonces, dice en el libro, fui donde la señora y le dije, señora, ya no podemos hacer nada. Y la señora se conmovió y le dijo, doctor, usted puede hacer algo. ¿Qué le dijo él? Abráceme. Entonces dice el doctor Maglio, desde ahí para adelante, nunca más le dije a un paciente o a un familiar que no se podía hacer nada. Le decía, la medicina ya no puede hacer algo, pero yo como ser humano puedo hacer algo por usted. Gracias, Pedro. Francisca. Bueno, primero destacar el rol de este conversatorio. Estoy muy contenta de que podamos poner nuestras posiciones sobre la mesa y tener debates que son genuinos, en el cual tratamos de poner nuestras visiones para avanzar hacia un mejor sistema de salud. Tenemos que reconocer que los cambios en salud están en curso y creo que la mejor forma de aportar a ellos es el poder no restarnos de los mismos, sino que sumarnos a las transformaciones que el sistema hoy día está sufriendo. Tenemos ISAPRES que hoy día están quebrando y eso genera una inestabilidad enorme y ese precio lo pueden pagar el día de mañana los trabajadores de la salud y los pacientes. Y para que este sistema no termine mal, el sistema que lo conocemos el día de hoy, necesitamos una reforma que claramente se haga cargo de los problemas estructurales que tiene nuestro sistema de salud y que ha arrastrado por tanto tiempo. Hoy yo veo en el texto constitucional un paraguas para poder guiar esos cambios. Creo que es un texto que es inclusivo, que incluye la salud como bienestar integral, los determinantes sociales y también un sistema universal de salud compuesto por prestadores públicos y privados porque todos son necesarios. También avanza en la mancomunación de los recursos, ya que ningún sistema de salud se va a financiar bien si es que cada persona se rasca con sus propias uñas. Por lo que tenemos que lograr un sistema en el cual lo financiemos entre todos. Y el día de hoy, yo soy joven, probablemente voy a usar muy poco el sistema de salud. El día de mañana, y voy a cotizar más, el día de mañana voy a ser más añosa y en ese momento ahí me va a tocar usar el sistema de salud y quizás voy a estar jubilada y no voy a aportar a ese sistema. Y así funciona la seguridad social. Y yo los invito a creer que como país podemos tener un sistema de salud que sea de primer mundo. Yo no tengo dudas sobre eso. Tenemos las capacidades técnicas, tenemos los profesionales de la salud que tienen un enorme compromiso con la ciudadanía y estos son cambios que tenemos que hacer con los pacientes y en eso estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Tenemos que escuchar a los pacientes y con la ciudadanía, con los pacientes, con los trabajadores de la salud, poder tener esta discusión de reforma que es impostergable para lograr un sistema de salud que nos enorgullezca como país y que nos una y nos ayude a reconstruir este contrato social que se ha perdido con estas diferencias. Bien, muchas gracias, doctora Crispi, Pedro Barría y Manuel Inostroza. Muchísimas gracias a los tres, también a quienes estuvieron presentes y a quienes nos han acompañado en este ciclo de conversatorios, pasando además por esta transición y que hemos denominado Constitución y Reformas, Implicancias para Pacientes y Personal de Salud. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos y que descansen.